¿Puede un presidente ausentarse 5 días enteros de su puesto, utilizar los aparatos del Estado para responder a asuntos estrictamente personales y forzar a las empresas del país a tomar partido político? Hoy analizamos punto por punto el debate parlamentario que ha hecho temblar los cimientos de la política nacional, destapando las contradicciones, los giros diplomáticos y las decisiones que están cambiando el futuro de España. No es posible iniciar esta sesión parlamentaria haciendo como si en nuestro país no hubiese ocurrido absolutamente nada a lo largo de las últimas semanas. Resulta inaceptable arrancar esta jornada pretendiendo obviar que el máximo responsable del Ejecutivo decidió ausentarse 5 días completos de sus responsabilidades institucionales por una mera decisión personal. Se trata de un privilegio inalcanzable para cualquier ciudadano trabajador en nuestra nación, pues ningún empleado puede abandonar de forma repentina sus obligaciones profesionales, así como tampoco podrían hacerlo los representantes públicos presentes en este hemiciclo. Esta interrupción de sus funciones ha estado motivada, sin lugar a dudas, por el rechazo absoluto que siente el presidente hacia la voz directa del pueblo español. El jefe del gobierno no tolera escuchar las demandas de los ciudadanos cuando le exigen que actúe con dignidad institucional ante la jefatura del Estado. Tampoco soporta percibir el descontento social que se respira en las calles, ni acepta las fiscalizaciones legítimas que realiza la oposición política. Y, sobre todo, no admite que en el marco de nuestro Estado de Derecho un magistrado decida instruir una causa judicial que salpique a su entorno directo. Por estas razones, prefirió retirarse 5 jornadas a reflexionar para, posteriormente, reaparecer ante la ciudadanía, adoptando una postura de victimismo absolutamente desmedida e impropia de su cargo. A su regreso, construyó una narrativa manipulada que conviene desmontar con claridad desde esta tribuna. Sostuvo que desde la oposición únicamente se profieren descalificaciones e insultos, ignorando la interminable lista de ofensas que los miembros de su propio grupo parlamentario y de su gabinete han dirigido sistemáticamente hacia la oposición desde el momento en que accedió al poder. Si fuera preciso, podríamos enumerar cada uno de esos ataques palabra por palabra. Al mismo tiempo, denunció la existencia de supuestos creadores de contenido y medios independientes que difunden informaciones falsas. Sin embargo, evita mencionar a los medios de comunicación afines a su gestión, plataformas ampliamente consolidadas que reciben sustanciosas partidas presupuestarias mediante la publicidad institucional del Estado. Esos medios no solo distribuyen informaciones sesgadas, sino que operan activamente para dividir a la sociedad, llegando a estigmatizar a 3 millones de votantes en todo el territorio nacional. Posteriormente, el presidente argumentó que esas mismas informaciones son introducidas en el debate político por dirigentes como el señor Abascal o el señor Feijóo, para que más tarde diversas plataformas del ámbito conservador impulsen acciones ante los tribunales. Toda esta construcción narrativa responde únicamente a un intento desesperado de victimización. La realidad es que el jefe del Ejecutivo carece del derecho a figurar como víctima, dado que ha sido él quien ha convertido al conjunto de la ciudadanía en damnificada de su gestión. El presidente ha incurrido en falsedades de extrema gravedad frente al pueblo español, al menos en 3 momentos decisivos de nuestra historia reciente. En primer lugar, ocurrió cuando intervino desde esta misma tribuna durante la moción de censura, presentándose a sí mismo como el paladín de la regeneración y de la lucha contra la corrupción pública. Resulta paradójico que hoy en día rechace rendir cuentas y dar explicaciones sobre los presuntos episodios de corrupción que rodean a su ejecutivo, a sus ministros, a las administraciones autonómicas bajo su mando y a su ámbito familiar más cercano. Ante esas exigencias de transparencia, prefirió tomarse 5 días de retiro. La segunda gran falsedad tuvo lugar en el marco de los comicios donde aspiraba a la reelección, cuando prometió reiteradamente la política de alianzas que mantendría en esta Cámara. Aseguró categóricamente que jamás alcanzaría acuerdos con determinadas fuerzas políticas. Lo afirmó, lo ratificó y lo repitió en múltiples intervenciones públicas. No obstante, una vez concluidos los aprendizajes electorales, procedió a pactar exactamente con cada una de esas formaciones que previamente había rechazado. El tercer episodio se produjo respecto a la concesión de una medida de gracia. Durante la campaña electoral, el presidente garantizó a los españoles que no aprobaría una ley de amnistía, argumentando que una norma de esa naturaleza no tenía encaje en nuestro texto constitucional. Incluso ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación, estampó su negativa justo antes de la cita con las urnas. Sin embargo, tras la celebración de las elecciones, y con el único propósito de asegurar los apoyos necesarios para su investidura, otorgó la amnistía a los dirigentes políticos responsables
responsables de los mayores quebrantos al ordenamiento jurídico cometidos en las últimas 4 décadas de democracia. Junto a estas falsedades, la gestión económica del gobierno ha mermado la capacidad financiera de las familias españolas a través de una presión fiscal desmedida. Desde su llegada a la presidencia, los ciudadanos han experimentado una pérdida constante de su poder adquisitivo. Paralelamente, nuestra nación lidera las estadísticas de desempleo en el ámbito europeo, alcanzando cifras especialmente alarmantes en lo que respecta al paro entre los jóvenes. A esto se suma el respaldo incondicional del Ejecutivo a las directrices de la Agenda 2030, una hoja de ruta que perjudica de forma directa al sector primario, ralentiza la actividad industrial y compromete gravemente la independencia energética nacional. Además, el gobierno y sus aliados han mantenido una estrategia constante de descalificación hacia 3 millones de ciudadanos españoles, para luego pretender dar lecciones sobre violencia en el debate público. Si es necesario abordar el asunto de la violencia política, conviene dejar claro que el Ejecutivo no solo ha promovido la descalificación verbal, sino que ha amparado la agresión física contra las formaciones de la oposición. El Ministerio del Interior ha permitido que grupos extremistas entorpezcan e intimiden de forma reiterada los actos públicos de Vox. Estas acciones contaron en su momento con el respaldo explícito de la antigua vicepresidencia del gobierno, cuyos propios integrantes de seguridad llegaron a verse implicados en lanzamientos de objetos durante convocatorias electorales. Por todo ello, el gobierno carece de legitimidad para posicionarse como víctima de violencia política alguna. Es prioritario dejar una idea plenamente clara en este debate. El presidente de la Administración Central no ostenta la condición de monarca, de la misma forma que su cónyuge tampoco representa a una institución del Estado. La figura del presidente no equivale a la totalidad de España, y las estructuras del sector público no son de su propiedad. Las directrices de la política exterior deben responder siempre a una estrategia firme de Estado, nunca a los intereses particulares de un gobierno y muchísimo menos a los asuntos privados de una familia, que es exactamente la dinámica que hemos presenciado durante los últimos días. Siguiendo esta misma línea, no podemos desarrollar esta sesión ignorando los acontecimientos diplomáticos más recientes, ni pasando por alto la ofensiva internacional desatada por el Ejecutivo contra la República Argentina. Esta acción responde a una maniobra plenamente calculada. Desde el propio entorno gubernamental se dedica tiempo a insultar y descalificar al jefe de Estado de una nación soberana, tildándolo públicamente con adjetivos extremadamente graves, para luego sorprenderse y adoptar un papel de victimismo cuando el aludido decide responder. Se trata de un procedimiento estandarizado que proviene de las directrices marcadas por foros internacionales como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, plataformas en las que se encuadran las facciones más extremistas de Iberoamérica con las que el gobierno mantiene sintonía. El Ejecutivo actúa en esta crisis exterior al dictado de los sectores kirchneristas, es decir, de aquellos grupos políticos que desean el estancamiento y el fracaso de Argentina. Siguiendo las pautas de esas facciones, la administración española ha orquestado una ofensiva coordinada, tanto en el plano diplomático como en el económico, dirigida no contra la figura de un presidente en concreto, sino contra el conjunto del pueblo argentino. El propósito final de esta maniobra es entorpecer la recuperación económica de ese país, del mismo modo que pretenden sus aliados internacionales, a quienes el propio jefe del Ejecutivo prestó apoyo explícito durante las campañas electorales en el exterior sin considerar aquello como una intromisión. La utilización partidista de las instituciones del Estado por parte del presidente no constituye una novedad en nuestro panorama político. Es un comportamiento que la ciudadanía lleva soportando desde hace años. Sin embargo, el alcance de esta última crisis diplomática sí ha sentado un precedente inaudito. La decisión de dejar desprotegidos y sin representación embajadora a los españoles residentes en Argentina pasará a los anales de nuestra historia diplomática como una medida arbitraria. El presidente pasará a la historia precisamente por actuaciones de esta índole, condicionadas por su constante preocupación sobre el legado que dejará tras de sí. Se recordará el retiro de una legación diplomática en un país aliado como consecuencia de un arrebato estrictamente personal y familiar. Esta ofensiva no se ha limitado al ámbito institucional, sino que se ha trasladado directamente al terreno económico. Desde las dependencias de la Moncloa se han ejercido presiones y coacciones sobre grandes empresas españolas para forzarlas a emitir posicionamientos públicos en contra de las declaraciones formuladas por el mandatario argentino. La Oficina Económica Gubernamental recibió instrucciones precisas para ponerse en contacto telefónico con importantes corporaciones nacionales que poseen inversiones estratégicas e intereses de enorme relevancia en la región.
Aquellas compañías que cedieron a estas presiones no lo hicieron defendiendo los intereses legítimos de sus accionistas ni el bienestar de sus clientes, muchos de los cuales apoyan opciones políticas muy diversas. Lo hicieron motivadas por el temor real a sufrir represalias por parte del poder político. Este tipo de dinámicas evidencia un comportamiento de carácter autocrático, pero el uso de las estructuras corporativas no ha finalizado ahí. El propio jefe del Ejecutivo ha llegado al extremo de pedir de forma explícita a los directivos del tejido empresarial que adopten medidas y posicionamientos contrarios a un partido legal de la oposición que cuenta con el respaldo de 3 millones de electores. Se pretende condicionar a las compañías privadas para que actúen en contra de una fuerza democrática, forzándolas a ponerse en contra de sus propios usuarios y clientes. Las corporaciones que decidan someterse a semejantes exigencias deberán asumir sus responsabilidades ante los accionistas y los consumidores que confían en ellas. Resulta insólito que el máximo mandatario del país intente coaccionar al sector privado para atacar a la oposición parlamentaria, especialmente cuando ese mismo mandatario ocupa la presidencia gracias a los pactos suscritos con fuerzas separatistas, comunistas y formaciones herederas de tramas de violencia política. Ante este panorama, cabe formular una cuestión fundamental. ¿Hasta qué extremo piensa llevar el Ejecutivo la degradación de las relaciones diplomáticas internacionales con tal de blindar a la figura de la consorte presidencial si no obtiene una rectificación? Se ha exigido públicamente una disculpa al mandatario argentino tras haberle lanzado graves insultos previos. Como era previsible, la disculpa no se ha producido. A raíz de ello, primero se llamó a consultas al embajador y posteriormente se retiró definitivamente la representación diplomática. Si las disculpas no llegan jamás, ¿cuál será el siguiente paso del Ejecutivo? ¿Procederá a la expulsión definitiva del personal diplomático argentino en España? ¿Romperá de manera drástica cualquier tipo de relación oficial entre ambos países? ¿O contempla llegar al extremo de declarar un conflicto bélico? Es necesario que el gobierno aclare dónde sitúa los límites de esta escalada. Toda esta deriva evidencia cómo la política internacional de nuestro país ha sido puesta íntegramente al servicio de los intereses particulares de un partido, de la figura del presidente y de su entorno familiar. Nuestra diplomacia se ha convertido en una pieza sumisa que actúa bajo las directrices de corrientes extremistas, regímenes vinculados al narcotráfico, teocracias y dictaduras consolidadas en Iberoamérica. Llama poderosamente la atención que todas estas estructuras dictatoriales sean precisamente aliadas estratégicas del régimen de Vladimir Putin en el escenario geopolítico mundial. Frente a ese mismo líder ruso, el jefe del Ejecutivo intenta proyectar una postura de firmeza desde esta tribuna. Sin embargo, mantiene alianzas e intercambios permanentes con los gobiernos de Venezuela, Cuba o Irán, que forman el mismo bloque geopolítico. En esos casos no se decide retirar embajadores ni se rompen las relaciones bilaterales. El gobierno acude a esta Cámara a dar lecciones sobre el conflicto en Ucrania, pero ignora deliberadamente que la capacidad de respuesta y la vulnerabilidad del continente europeo ante la agresión rusa son el resultado directo de las políticas energéticas promovidas conjuntamente por socialistas y populares en la Unión Europea. La imposición de una dependencia energética exterior ha debilitado a las naciones europeas, dejándolas en una posición de absoluta indefensión. La España gobernada por este Ejecutivo ostenta el récord de ser la nación europea que mayor cantidad de gas compra a Rusia, alcanzando cifras de miles de millones de metros cúbicos en periodos muy breves. De esta realidad prefieren no debatir. Exmandatarios del ámbito socialdemócrata europeo han terminado ocupando puestos directivos en corporaciones de hidrocarburos estatales rusas, sumándose a una larga lista de dirigentes políticos que terminaron dinamitando la soberanía energética de Europa al desmantelar la energía nuclear y someter al continente a los dictados de Moscú. Resulta hipócrita que ahora pretendan mostrar indignación ante las consecuencias de la guerra. La verdadera ayuda al pueblo ucraniano pasa por retirar de los centros de decisión comunitarios a quienes han dejado las infraestructuras de Europa desprotegidas y entregadas a potencias extranjeras. Es relevante mencionar también la figura de la representación diplomática española en la capital rusa. A diferencia de lo ocurrido con naciones hermanas ante cuestiones puramente familiares, en el caso de Rusia el embajador español permanece en su puesto sin haber sido retirado de forma definitiva. Esto demuestra que un conflicto bélico de enormes proporciones en suelo europeo no genera en el Ejecutivo la misma preocupación ni la misma contundencia que las alusiones hechas por un mandatario extranjero a un expediente de presunta corrupción judicializado en nuestros tribunales.
Por otro lado, cuando el presidente aborda el asunto de la competitividad económica, pasa por encima de las causas reales que frenan el desarrollo de nuestra producción. No es posible hablar de progreso económico en Europa cuando se aprueban normativas que ahogan al sector primario, paralizan la industria e incrementan los costes energéticos. Las normativas ambientales impulsadas conjuntamente por las grandes corrientes políticas comunitarias están asfixiando al campo español y destruyendo el tejido productivo nacional. A esto se añade el fomento deliberado de flujos migratorios masivos e irregularidades, avalados por organismos y patronales que sostienen que la economía requiere la entrada continua de millones de personas en las próximas décadas. En lugar de implementar medidas de apoyo a las familias para favorecer el relevo generacional, la vivienda y la natalidad, el Ejecutivo opta por normativas que prohíben por ley la extracción de nuestros propios recursos naturales. Se desmantelan instalaciones de generación eléctrica por motivos ideológicos, se derriban infraestructuras hídricas y se saturan los servicios públicos esenciales, condenando a España a la dependencia exterior y a la competencia desleal de terceros países que sí reciben inversiones e infraestructuras. En el ámbito de las deliberaciones del Consejo Europeo sobre la situación en Oriente Medio, el jefe del Ejecutivo pretende proyectar la imagen de un líder de alcance internacional mediante el anuncio unilateral del reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, esta postura no representa más que una equidistancia inaceptable entre un Estado democrático como Israel y una organización que ejerce un terrorismo brutal y satánico. Esa equidistancia no es otra cosa que complicidad directa. No debe sorprender a nadie que una estructura terrorista que celebra los peores atentados de la historia reciente haya aplaudido públicamente las decisiones tomadas por este Ejecutivo. Mientras tanto, en el propio seno del gobierno se han llegado a escuchar declaraciones explícitas exigiendo la desaparición completa de Israel, desde el río hasta el mar, adoptando íntegramente el ideario de los grupos extremistas. El gobierno asume de manera constante las narrativas y las cifras proporcionadas por estructuras terroristas, de la misma forma que terminó cediendo y validando el relato histórico impagable de los entornos de ETA en nuestro país. Esta política exterior en Oriente Medio se traduce en la legitimación de grupos violentos y en premiar sus acciones de forma retroactiva, pasando por alto las atroces violaciones de derechos humanos, las agresiones a mujeres y el secuestro de más de un centenar de personas inocentes que continúan recluidas en galerías subterráneas. El pueblo español debe plantearse cómo reaccionaría este gobierno si una organización de esta índole atacara nuestro suelo y mantuviera secuestrados a ciudadanos españoles. A la vista de los hechos, queda claro que el presidente no defendería la soberanía ni los intereses de nuestra nación, sino que adoptaría esa misma postura de equidistancia. El verdadero obstáculo para la paz en la región no ha sido Israel, sino las propias milicias extremistas que gestionan los recursos y los fondos de ayuda humanitaria sin haber aportado jamás prosperidad, libertades ni derechos a su población. Resulta igualmente lamentable constatar la falta de firmeza de la principal fuerza de la oposición ante estas crisis diplomáticas y su insistencia en buscar puntos de encuentro con el Partido Socialista. No es coherente convocar a la ciudadanía a manifestaciones públicas contra las medidas del gobierno mientras, al mismo tiempo, se tiende la mano al Ejecutivo para pactar la distribución de las altas magistraturas del Poder Judicial. No se puede pretender liderar la alternativa al proyecto de Pedro Sánchez mientras en Europa se mantiene una coalición permanente con los socialistas, votando juntos en la inmensa mayoría de las iniciativas legislativas, respaldando las normativas ambientales y promoviendo agendas que perjudican a nuestras clases medias. Conviene recordar que cuando otros mandatarios internacionales visitaron nuestro país e insultaron abiertamente la historia de España, el sector mayoritario de la Cámara les ofreció honores, les entregó las distinciones de la capital y evitó cualquier tipo de fricción diplomática. Del mismo modo, recientemente hemos presenciado cómo la práctica totalidad de los grupos parlamentarios inició los trámites para regularizar de forma masiva a 500.000 de personas en situación irregular. Ante la proximidad de los comicios europeos, es perfectamente comprensible el desencanto y la desafección de una gran parte de la sociedad. Muchos ciudadanos contemplan con profunda frustración un debate político alejado de sus problemas reales y sienten un cansancio absoluto frente a los constantes incumplimientos de la clase política. Sin embargo, en este momento decisivo, es fundamental hacer un llamamiento a la ciudadanía para que abandone la abstención y preste la máxima atención a lo que está en juego. Las decisiones que se adoptan desde el poder afectan de forma directa a la prosperidad económica, a la seguridad de nuestras familias, a la gestión de las fronteras, a las libertades individuales y a la propia soberanía nacional.
El panorama planteado en el hemiciclo dibuja un escenario político sumamente tenso, donde se cruzan acusaciones sobre el uso partidista de las instituciones, giros en la diplomacia internacional y un creciente distanciamiento entre las decisiones de los despachos y la realidad de la calle. Por un lado, la postura crítica sostiene que la administración actual está instrumentalizando el aparato estatal y corporativo para proteger sus propios intereses políticos y familiares, debilitando la posición exterior de España y arrastrando al país a una dependencia económica y energética insostenible. Por otro lado, la defensa gubernamental defiende sus actuaciones argumentando la necesidad de frenar lo que consideran ataques injustificados, mantener la cohesión social y liderar causas internacionales en favor de la paz y la cooperación. ¿Hasta qué punto deben primar las estrategias de partido por encima de las relaciones institucionales de un país? ¿Crees que las decisiones tomadas en materia internacional responden verdaderamente a una estrategia de Estado o son fruto de coyunturas políticas internas? Me interesa mucho conocer tu opinión al respecto, así que déjala clara abajo en la caja de comentarios para abrir el debate. Si te ha parecido interesante este análisis detallado del discurso, no olvides darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.